En el verano de 1590, un gobernador inglés llamado John White pisó las playas de la isla de Roanoke. Había estado ausente 3 años, retrasado por la guerra al otro lado del Atlántico. Regresaba con su hija, su nieta Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en suelo americano, y los 115 colonos que había dejado atrás. En lugar de martillos de herrero y risas de niños, encontró silencio. Todos se habían ido. Ni sangre, ni tumbas. Solo una palabra grabada en un poste: Croatoan. Durante 400 años, este fue el misterio sin resolver más famoso de Estados Unidos. Pero la verdad nunca fue una desaparición. Era algo más extraño, y ahora, por primera vez, tenemos la prueba. Lo que White realmente encontró. El fuerte seguía en pie, las puertas intactas. Si la colonia hubiera sido atacada, habría edificios incendiados y flechas clavadas en las murallas. No había nada. Las casas no habían sido destruidas. Habían sido desmanteladas cuidadosamente, como si alguien planeara reconstruir en otro lugar. Los objetos pesados que los colonos no podían transportar, hierro, plomo, munición de cañón, fueron enterrados en fosas bien ordenadas. Quienes huyen para salvar sus vidas no se detienen a desmantelar sus hogares y enterrar sus herramientas. Esto estaba planeado, y no había cadáveres, ni tumbas, ni rastro de que alguno de los 115 colonos hubiera muerto allí. Antes de partir en 1587, White y los colonos habían acordado una señal. Si se veían obligados a marcharse en peligro, tallarían una cruz sobre el lugar al que fueran. No había ninguna cruz, solo Croatoan, el nombre de una isla amiga al sur, hogar de una tribu aliada con los ingleses, a través de un hombre llamado Manteo, quien incluso había viajado a Inglaterra. No era un acertijo, era una dirección de reenvío. White tenía previsto zarpar hacia el sur al día siguiente. Esa noche, una tormenta rompió sus anclas y su tripulación se negó a continuar el viaje. Regresó a Inglaterra y nunca volvió a América. Murió sin saber qué había sido de su familia. 4 siglos de conjeturas erróneas. ¿Masacre? No encaja. No hay edificios quemados, ni cadáveres, y ningún atacante en la historia desmantela y entierra cortésmente las pertenencias de las personas a las que acaba de masacrar. ¿España? Los registros españoles posteriores a 1590 muestran que sus patrullas aún eran búsqueda para la colonia. No podían destruir lo que no podían encontrar. Hambre o enfermedad. Estos dejan tumbas. No había ninguna. Y los moribundos no empaquetan tranquilamente sus casas antes de irse. Luego llegaron las falsificaciones. En 1937 apareció una supuesta confesión tallada en piedra, supuestamente de la hija de White, seguida de casi 50 más. Todas resultaron ser engaños, y el escándalo provocó que los historiadores serios evitaran Roanoke durante décadas. El misterio no solo quedó sin resolver, sino que se volvió polémico. La verdadera pista no era una leyenda, era un mapa. El fuerte escondido. El Museo Británico conserva un mapa en acuarela de la costa de Carolina, pintado por el propio White. Los Pars de Virginia en 2012, los investigadores la examinaron con retroiluminación, un método utilizado para revelar capas ocultas en obras de arte antiguas. En el punto donde confluyen 2 ríos, a 80 kilómetros tierra adentro, había un pequeño trozo de papel, que durante mucho tiempo se creyó que era una simple reparación. Bajo la luz, reveló una estrella de 4 puntas oculta, un símbolo de una fortaleza del siglo XVI, dibujado y luego cubierto deliberadamente. El propio White había escrito que los colonos se preparaban para adentrarse 50 millas en tierra firme. Durante siglos, esa frase se consideró un comentario vago y sin importancia.
pero no lo era. Era un destino, oculto porque si España hubiera encontrado ese mapa con un fuerte marcado, habría sido una sentencia de muerte. Desenterrando las pruebas, sitio X y sitio Y, los arqueólogos no buscan lo que la gente construyó, la madera se pudre, sino lo que la gente desechó. En el sitio X, en el condado de Bertie, Carolina del Norte, cerca de la confluencia de ese río, la Fundación First Colony comenzó a excavar. Encontraron cerámica inglesa, piezas prácticas y cotidianas, incluyendo un tipo específico con esmalte verdoso llamado Surrey Hampshire Border Ware. No se trataba de artículos comerciales, sino del tipo de cerámica que se usa en los hogares. Y lo que es crucial, no se permiten pipas de tabaco de arcilla. Jamestown, fundada en 1607, estaba inundada de ellas. Las tuberías son prácticamente un reloj que los arqueólogos utilizan para datar yacimientos ingleses. La ausencia de tuberías en el sitio X significa que se trataba de una actividad inglesa antes Jamestown. Los únicos ingleses que encajan en esa descripción son los colonos perdidos. Los escépticos decían, quizás se trataba solo de una expedición de reconocimiento, no de la colonia propiamente dicha. Entonces apareció un segundo yacimiento, el yacimiento Irpri, cerca de allí, con sus propias evidencias de presencia inglesa anterior a Jamestown. Un yacimiento podría ser una coincidencia. Dos yacimientos en la misma región forman un patrón, una migración interior real y sostenida, exactamente donde apuntaba el mapa oculto de White. La otra mitad, Croatoan. Mientras tanto, Croatoan no era ningún misterio, simplemente era el nombre de la isla de Hatteras, hogar de la única tribu nativa que se había mantenido amistosa con los ingleses durante todo ese tiempo. Durante siglos, los descendientes de las comunidades Croatoan y Lumbé mantuvieron una tradición oral. Los ingleses nunca desaparecieron, se casaron con ellos, convertirse en nosotros. Los historiadores lo descartaron como folclore. Luego, en las excavaciones realizadas entre 2024 y 2025 en la isla de Hatteras, los arqueólogos encontraron fosas de desechos donde los artefactos ingleses e indígenas no estaban en capas separadas, sino mezclados. Cerámica indígena junto a herramientas inglesas, la empuñadura de un estoque inglés, cobre trabajado, todo desechado junto como basura doméstica común. Eso importa, porque la gente solo se deshace de las cosas sin pensarlo dos veces si forman parte de la vida cotidiana. No si son botín de guerra o bienes de comercio raros. Esto no era un campo de batalla ni un puesto comercial. Era un hogar compartido. La colonia no había desaparecido. Dividir un grupo hacia el interior, al sitio X y al sitio Y, otro hacia el sur, al Croatoan, y ambos grupos habían comenzado a mimetizarse con el mundo que los rodeaba. El ADN. La genealogista genética Roberta Estes dirige el proyecto de ADN de la colonia perdida, que rastrea el ADN del cromosoma Y, mitocondrial y autosómico, de familias de la región de Carolina, con antiguas tradiciones orales de ascendencia colonizadora. Un caso destaca por encima de los demás. Un hombre conocido públicamente solo como el señor Brown. Su cromosoma, y coincide con un linaje inglés documentado del periodo Tudor, y el manifiesto original de la colonia de 1587 enumera a dos hombres llamados Henry Brown y William Brown. Para ser justos, un apellido y un linaje antiguo por sí solos no pueden probar descendencia directa. La genética proporciona probabilidades, no certezas. El ADN por sí solo no resolvería el caso, el veredicto, pero no es algo aislado. Si lo juntamos todo, un fuerte oculto, dibujado por el propio White, que marca un refugio planeado a 80 kilómetros tierra adentro.
Cerámica isabelina en ese mismo lugar, en dos sitios distintos, sellada en el tiempo por la ausencia total de pipas de la época de Jamestown. Fosas de basura en la isla de Hatteras, donde se desechaban pertenencias inglesas e indígenas, juntas como basura común. Siglos de tradición oral indígena insisten en que los colonos se unieron a sus comunidades. Descendientes vivos portadores de ADN inglés de la época Tudor, que coinciden con los nombres del manifiesto original de la colonia. 5 líneas de evidencia independientes. Ninguna depende de las otras. Todas apuntan en la misma dirección. La verdadera historia. Los colonos no fueron borrados por alguna fuerza misteriosa. Cuando se les acabó la comida, su líder nunca regresó, y Inglaterra los olvidó. Tomaron la única decisión racional. Dejaron de intentar sobrevivir como un puesto de avanzada inglesa aislado, y en cambio, se integraron al mundo que ya los rodeaba. Pasamos 400 años buscando una colonia inglesa perdida. Deberíamos haber estado buscando una familia americana